toda la historia es la historia de la guerra. El tiempo del silencio ha concluido. Se está viviendo momentos fascinantes porque podemos cambiar, debemos cambiar. Estamos viviendo una economía de guerra. Cada día 3.000 millones de dólares en armas, cuando se muere la gente de hambre. De ellos muchos niños y niñas. ¿Pero qué es eso? Estamos en un momento en que hay que decir basta. Tú has dedicado tu vida, Federico, a la paz. De hecho, presides desde el año 2000 la Fundación Cultura de Paz y has estado en todos los berenjenales, ¿no? Sin embargo, eres un hombre de una formación científica. Eres doctor en farmacia, catedrático de bioquímica. ¿Cuál crees que es la fórmula magistral hoy para la paz? Precisamente es el conocimiento de la realidad. Es esta nueva mirada que desde hace muchos años, ahora ya empezamos a poder tenerla, pero tenemos que comprender, si cerramos los ojos y miramos un poco la historia, nos damos cuenta de que los seres humanos han sido invisibles, anónimos, atemorizados, callados, porque estaban confinados, tanto territorial como intelectualmente, en unos espacios territoriales muy limitados, claro, 50 kilómetros cuadrados. Nacían, vivían y morían en este espacio. Entonces hemos tenido un poder absoluto masculino que ha hecho que el adagio perverso de si quieres la paz, prepara la guerra, se haya llevado a la práctica de manera absolutamente, claro, azuzado por los productores de armamento, como ahora. Lógico. Pero lo que quiero decirte es que toda la historia es la historia de la guerra. Es la historia de la violencia, es la historia de la imposición. Unos cuantos hombres, muy pocos, sobre el resto de los hombres y sobre todo las mujeres. Las mujeres no han pintado nada en la historia y cuando han aparecido, esporádicamente, de una manera muy lógica, han sido miméticas del poder masculino. En una palabra, esta historia de la guerra nunca se ha podido romper, a pesar de que ha habido en momentos determinados esfuerzos muy bellos. Ahora va a ser un siglo, al acabar aquella guerra horrible, era una guerra de extenuación más que una guerra de muerte por bala, era una muerte de hambre, una muerte de pestes. Y al acabar aquella guerra, yo me gusta repetirlo porque creo que es muy importante, hay un presidente, Wilson, que viene desde Nueva York a Brest y llega allí diciendo, señores, ahora ya se ha acabado, ahora ya tenemos él le llamó el convenio para la paz permanente y haremos una Corte Internacional de Justicia y crea la Liga de Naciones, crea la Sociedad de Naciones, pero inmediatamente el Partido Republicano de los Estados Unidos dice, ¿cómo? Pero nosotros no hemos elegido a este señor para que vaya hablando de paz, le hemos elegido para que garantice que Estados Unidos sigue teniendo la hegemonía y sigue teniendo el poder más importante de la Tierra. Y fíjate, esto se debería explicar en las escuelas. Los Estados Unidos nunca formaron parte de la Sociedad de Naciones que habían creado los Estados Unidos con su presidente Wilson. Estas son las cosas que tenemos que tener en cuenta, porque entonces ya sabemos lo que pasó. Pues entonces vino Weimar y vino Alemania, se volvió a armar hasta los dientes y además, ¿con qué personajes? Con Hitler por un lado, Mussolini por otro, el Hirohito, el japonés por el otro. O sea, toda una serie de personas que únicamente pensaban en la fuerza, en la guerra, nunca en la paz. Y después ya llegamos al final de la Segunda Guerra. Y de nuevo tenemos lo mismo. Carlos, tenemos exactamente lo mismo. Un gran diseño. Hay que reconocer que Roosevelt fue un presidente formidable. Hizo un diseño tan bonito, porque el hacer que las Naciones Unidas empiecen diciendo nosotros los pueblos, yo encuentro que esto nos tendría ahora que decir vamos a recrear unas Naciones Unidas, pero todos con voto, no veto, porque esto fue lo que hicieron también de nuevo los que nunca han estado interesados en la paz,
Lo que hicieron fue que dijeron, nosotros los pueblos, todos estados. Y ahora venimos aquí, fíjate que es muy bello porque dice, hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Es decir, hemos resuelto construir la paz. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso supremo con las generaciones venideras, estas generaciones venideras que hoy estamos olvidando, estas generaciones venideras que el neoliberalismo, desde luego, no tiene en cuenta para nada, y no tiene en cuenta construir la paz, sino de nuevo tiene en cuenta hacer la guerra, porque esta es la fórmula que se ha utilizado tradicionalmente. Solo quiero decirte algo que creo que es importante, y es que en los últimos 25 años, de pronto, todos los que siempre han estado hablando de la fuerza, de la imposición, del dominio, ahora se dan cuenta que hay una cultura emergente, que es una cultura que puede ser de conciliación, de encuentro, de conocimiento, porque es que ahora la gente, gracias a las tecnologías digitales, ahora la gente ya sabe lo que pasa. Cuando yo era joven, yo no sabía lo que pasaba en Roma. Del Papa nos daban una estampica en blanco y negro. Yo decía, este es el Papa Pío XII, y se acabó. Y Roma estaba lejísimos. Ahora los jóvenes de hoy tienen una visión del mundo, conocen la realidad, pueden comparar y además pueden expresarse. El tiempo del silencio ha concluido. Pero también hay otro motivo muy importante. Además de esta conciencia global, de esta ciudadanía mundial, hay algo muy importante, es la mujer. La mujer es una pieza absolutamente clave para la convivencia y para la paz. La mujer, me lo decía un día, un atardecer en Pretoria, una persona admirable, que era el presidente Nelson Mandela, me decía, la mujer puede estar muy indignada, pero aplaza siempre el uso de la violencia. La mujer tiene una facultad inherente de respeto a la vida. Dice, hasta que no haya un porcentaje importante de mujeres en el escenario de la toma de decisiones, dijo, no habrá cultura de paz. Pero ahora eso se está escalando también rápidamente. Se está viviendo momentos fascinantes porque podemos cambiar, debemos cambiar. El neoliberalismo nos ha llevado a una situación de desbarajuste total. Absoluto. Sí. Desbarajuste a escala mundial, han marginado a las Naciones Unidas, han puesto a unos grupos plutocráticos de 6, 7, 8, 20 ahora. Pero ¿cómo puede ser que tengan la desfachatez de que 8 países gobiernen a 193? ¿Cómo se puede tener la desfachatez de decir que a partir de ahora las pautas mercantiles, los mercados, deben sustituir a los principios democráticos que también, por cierto, establece la UNESCO, y tenemos que sustituir la justicia social? Todo eso aparte, porque ahora es el mercado el que nos va a gobernar, y así nos ha salido. Estamos viviendo una economía de especulación, una economía de deslocalización productiva. Estamos viviendo una economía de guerra. Cada día 3.000 millones de dólares en armas, cuando se muere la gente de hambre. De ellos muchos niños y niñas. ¿Pero qué es eso? Bueno, pues todo eso se refleja además en una Europa que hace aquella declaración en el año 2000 preciosa de derechos humanos, la dignidad, la igual dignidad. Y después habla del derecho a la vida y de la abolición de la pena de muerte. Maravilloso. Y a continuación lo que hacemos es una unión monetaria, Carlos. Y no hacemos una unión económica ni una unión política. Y los mercados llegan a la desfachatez, que se ha aceptado, que esto es lo que parece absolutamente un sueño. Sí. ¿Cómo se ha podido aceptar? Los mercados nombran en la misma cuna de la democracia, que es Grecia, nombran a un gobierno sin urnas, sin elecciones. Y en Italia se repite lo mismo. Estamos en un momento en que hay que decir basta. Pero ahora podemos decir basta. Hasta ahora no lo podíamos decir. Ahora podemos decir basta. Ahora podemos hacer un gran clamor de millones y millones y millones de firmas diciendo esto ha terminado. Ahora somos los pueblos, como dijo Roosevelt, ahora somos los pueblos
los que vamos a tomar en mano las riendas de nuestro destino. Me encanta verte tan optimista, ¿no? Sobre todo cuando ves que... No, no soy optimista, porque dicen que un optimista es un pesimista mal informado. No. Yo lo que soy es esperanzado, porque creo que cada ser humano es capaz de inventar su futuro, porque cada ser humano es capaz de crear. Yo creo en que esta facultad, que es una facultad, y lo digo como bioquímico, es una facultad desmesurada. ¿Cómo podemos ser capaces de crear? Pues bien, como podemos ser capaces de crear, lo que tenemos que hacer es no distraernos, no dejar que nos distraigan. Nos tienen distraídos. El NTD nos tienen distraídos. Hoy es una droga terrible. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar muy despiertos para decir que no vamos a seguir ni un día más las directrices de este inmenso desbarajuste que ha capitaneado el liberalismo globalizador. ¿Y cómo explicas la gran estafa, que llaman crisis, que tenemos aquí, el escoramiento absoluto hacia las posiciones más de la derecha más rancia y el auge de la extrema derecha en Europa, de nuevo? Es decir, estamos viviendo realmente el nacimiento de una nueva era, por eso te decía que me gusta verte optimista, pero estamos viendo también unos síntomas de alerta tremendos, ¿no? Es decir, el partido de Amanecer Dorado de la extrema derecha tiene representación parlamentaria en Grecia, en Bulgaria, en otros países están, ahí está Francia, ¿no? Con el triunfo del Frente Nacional. ¿Qué está pasando? Es decir, yo por desgracia a veces tengo la sensación de que estamos viendo un nuevo auge del nazismo. Lo que pasa es que pues en los años 40 estaba centrado en Alemania. Ahora parece que está centrado en Europa, es decir, que todavía es más grande ese huevo de la serpiente, ¿no? Pues mira, lo que está pasando, yo he vivido bastante intensamente el desmoronamiento de la Unión Soviética, porque tuve el honor de estar en el grupo de Gorbachev, de la Glasnost y de la Perestroika, con Arthur Miller y con Alvin Toffler y con toda aquella... Y entonces uno se daba cuenta de que había habido un personaje que se llamaba Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que sin una gota de sangre, había desmoronado un sistema que basado en la igualdad había olvidado la libertad. Y entonces todos pensamos que la contraparte se daría cuenta de que un sistema basado en la libertad tenía que dar de una vez apertura hacia la igualdad y hacia la justicia. Y en lugar de esto nos encontramos que cuando, gracias a otro personaje histórico, Nelson Mandela, de la noche a la mañana desaparece el racismo, desaparecen las razones para el fanatismo, se crean las bases de la conciliación, lo que hace aquel prisionero después de 27 años, en lugar de salir y decir ahora ha llegado la venganza y tal, lo que hace Nelson Mandela. Pero al mismo tiempo se termina el proceso de la guerra, que era una guerra civil muy fuerte, en Mozambique, gracias a la intervención de San Egidio y de un presidente excelente que es Joaquín Chissano. Y en El Salvador, hoy en El Salvador en Chapultepec, en México, se firma un acuerdo de paz después de aquella guerra terrible. Y en Guatemala se reinicia el proceso de paz. Todo clamaba paz, todo clamaba cambio. Se había desmoronado el muro de Berlín, ahora teníamos un montón de países, la Commonwealth of Independent States, que iban en una larga marcha hacia las libertades públicas, y en aquel momento el señor Reagan y la señora Thatcher dicen no, a partir de ahora habrá un neoliberalismo que llaman globalizador, y este se basará en que los mercados son los que van a tener las riendas y las Naciones Unidas quedan marginadas y hay unos grupos plutocráticos en su lugar. Pues bien, G8, G20, todo ello. Ahora estamos viviendo los últimos, yo creo, los últimos coletazos de esta situación. Y por eso hacen todo lo que pueden para el gran dominio, que así les llamaba Daniel Mitterrand, el gran dominio financiero, energético, el gran dominio que es muy importante, militar. Los gastos en el año 2007, Obama lo ha reducido, hay que reconocerlo. Igual que ha logrado el Medicare, igual que ha logrado la incorporación de emigrantes.
y ha reducido mucho también pero en el año 2007 el presupuesto militar de los Estados Unidos era de 862.000 millones de dólares. Lo digo para que veas que era 8 veces más que el que viene después, que es China y después la Federación Rusa, etc. Todo eso, ¿por qué lo digo? Lo digo porque esto que se ha considerado incluso el estado del bienestar, que algunos socialistas también han estado dándole vueltas al estado del bienestar, en lugar de a una generalización de la justicia social y de la solidaridad, etcétera, pues solo alcanza al 20% de la población mundial. Fíjate que es que estamos hablando, por tanto, de una serie casi siempre de referencias, que son unas referencias que de cada 5 personas solo conciernen a una. Una no disfruta. Que por favor. Y el resto, el 80% de los seres humanos, todos iguales en dignidad, el 80% en un gradiente progresivo de precariedades vive fuera de este barrio próspero de la aldea global. Es que esto yo encuentro que es lo que nos tiene que hacer pensar. Hace poco Oxfam nos decía que 85 personas tienen una riqueza mayor que la mitad de la humanidad. Es decir, que 3.300 millones de personas, algunas de las cuales viven con $1 al día, en la miseria más absoluta, 3.300 millones de personas tienen una riqueza que es la equiparable a la que tienen solo 85 personas. No puede ser. O sea, que son cosas que tenemos que empezar a decir, es inadmisible, no lo vamos a tolerar, porque ahora ya, a pesar de que, vuelvo a repetir, nos tienen muy atados por un sistema financiero que ellos mismos han constituido, un sistema de especulación. Segundo, y con unas instituciones que Roosevelt puso para regular los flujos financieros, el Fondo Monetario Internacional, que Roosevelt puso al Banco Mundial, pero ¿cómo se llamaba entonces? Se llamaba Banco Mundial de la Reconstrucción y el Desarrollo. Le han quitado esto y lo han utilizado como una herramienta. Pero sobre todo, a mí lo que más ahora me preocupa es el inmenso poder mediático. El poder mediático que está localizado en 3 o 4 manos. Es que es terrible cuando uno habla de esto. La manipulación absoluta de... Y entonces aquí mismo lo vemos, hoy en Madrid, pues tenemos 5 periódicos al día, y pues 4 y un poco más ya del quinto, pues están muy sometidos a las instituciones de las que dependen o de las que les financian. O sea, no hay una información veraz. Esto es muy grave, esto es muy grave. Segundo, que es también muy importante, la capacidad de convertirnos en espectadores en lugar de ser actores de nuestra vida. Claro, cuando uno se da cuenta de que frente a la desafección política y a la desafección religiosa nos hacemos afectos a un club de fútbol, por ejemplo, y entonces resulta que a mí también me gusta mucho el fútbol, pero tú ves que para estas personas aparentemente lo único que importa es el que el jugador tal y haga esto y el otro haga otro. Que meta el gol y tal, sí. Entonces todo esto es una cosa transitoria. Yo vuelvo a decirte por qué estoy esperanzado. Estoy esperanzado porque yo he vivido hace unos años un momento en que teníamos que ofrecer hasta nuestra vida a los designios del poder. Esto ya no es el caso. Yo he vivido momentos en que la mujer no existía. La mujer no tenía la menor participación ni profesional ni nada. La mujer era un ser que estaba en casa y que cumplía sus funciones de progénita y se había acabado. Y en estos momentos ya tenemos esta pieza angular de la que hablaba Nelson Mandela, ya la tenemos en el escenario, ya está en el estrado, o está en los aledaños si quieres, pero ya está. Y sobre todo esto, que podemos expresarnos libremente. Yo encuentro que esto en muy pocos años, estamos viviendo una nueva era. Antes teníamos la vida rural, después la vida urbana, ahora tenemos la vida digital. Y todo eso hará que en muy pocos años, quizá en 10, 15, el mundo dé una vuelta total. Ojalá, me encantaría, de verdad.
Me ha gustado escucharte la frase de todos iguales en dignidad, porque recuerdo que hace unos años cuando te pedí que nos apoyaras desde la Fundación de la Casa del Tíbet para los campamentos de refugiados tibetanos en el exilio, hicimos una serie de fotos de campamentos de refugiados que nos donó una periodista y os lo llevamos a personas que erais referentes para que los dedicarais y personalizarais aquellas fotos. Y la dedicatoria que tú pusiste era esa, todos iguales en dignidad, juntos podemos. Sí. Y bueno, yo creo que poco se puede decir más con tan poco, ¿no? Me pareció... Es que además, fíjate que la aseveración de que todos somos iguales en dignidad es precisamente la base de la Declaración de los Derechos Humanos. O sea que se parte de esto, se dice todos los seres humanos son iguales en dignidad. Pero fíjate que además es muy importante porque la última parte del artículo primero de la Declaración Universal normalmente lo omitimos, decimos que todos somos iguales, que todos estamos dotados de razón, pero nos olvidamos del final, que dice, y nos tenemos que relacionar entre nosotros fraternalmente. Esta parte yo creo que es tan importante, pero que es darnos la que cuenta se omite, de que el yo, el plural del yo, es nosotros. Qué bonito es en castellano y en catalán, nosaltres. O sea, yo encuentro que tenemos que estar permanentemente pensando en esta igual dignidad. Todos, hombre o mujer, rico o pobre, de una religión u otra, de una ideología u otra, de un color de piel u otro, todos iguales en dignidad. Esta es la base de los derechos humanos. Y cuando en el año 91 vaticinabas que el comunismo cayó, analizando esa caída, por el tema de haberse olvidado de la libertad, y decías que el capitalismo caería si se olvidaba de la igualdad, ¿pensabas que llegaríamos a los extremos a los que estamos llegando hoy, con ese saqueo de nuestros derechos, de nuestras libertades, y que no habría una reacción todavía más fuerte que la que estamos viviendo? No, en el año 91 era todavía pronto, porque... Pero ya lo dijiste entonces. Entonces ya no, vaticinabas que eso efectivamente, se podía vaticinar, pero así como ahora, ya puedo decir que este poder existe, porque yo veo a todos, la gente poniéndose, cambiando, sabiendo lo que está pasando ahora en tiempo real, y en colores, lo que está pasando en Australia. Todo eso, en aquel momento todavía era pronto para eso. Es decir, ya teníamos una información bastante actualizada, sabíamos ya lo que pasaba, teníamos la conciencia de ciudadanos del mundo. A mí por eso me parece tan ridículo hoy estar pensando en otro tipo de ciudadanías más limitadas. Si hoy los problemas son mundiales, si hoy lo que tenemos que hacer es pensar, mirar a la cara de nuestros hijos y de nuestros nietos y decirles, oye, como decía José Ángel Valente, haremos todo lo que podamos, porque os tenemos en cuenta permanentemente, porque no os podemos dejar en un mundo que se está deteriorando en su habitabilidad. Estamos sabiendo que se está fundiendo el Ártico y nosotros seguimos aquí tan contentos. Sí. Y que puede subir el nivel del mar, que está cambiando, y nosotros venga a consumir petróleo y venga a emitir anhídrido carbónico. Pero además lo que antes decía, este poder mediático que nos ha mentido. Porque en el año 79 ya la Academia de Ciencias de los Estados Unidos dice, ojo, que no solo estamos emitiendo demasiado anhídrido carbónico, sino que la capacidad de recaptura por el mar está decreciendo porque no estamos tratando también al mar como se merece. E inmediatamente la casa ExxonMobil crea una fundación para decir lo contrario. Y esta fundación se une inmediatamente a otros países productores de petróleo para que la gente siga consumiendo petróleo. Es decir, siga sin tener en cuenta sus descendientes. Todo esto después ya se ha puesto de relieve, ya se ha esclarecido, pero lo que tú decías antes, se ha dicho, nos han estado mintiendo durante 16 años y han estado haciendo un daño muy grave a este pulmón de la tierra que son los mares. Muy bien, lo que era lógico a mi modo de ver es que inmediatamente se hubiera juzgado a estas firmas que habían hecho esto y se las hubiera condenado. Pues no, señor, aquí como todo sigue igual. ¿Por qué? Pues porque una de las cosas que ha hecho el neoliberalismo
que ha hecho el Partido Republicano de los Estados Unidos. Lo quiero dejar muy claro porque creo que ellos son los culpables. Son ellos los que no han querido firmar el Convenio de los Derechos del Niño. En el año 89, cuando yo decía antes que todo clamaba paz y todo clamaba cambio, Nelson Mandela, Gorbachev, tal, en aquel momento también Jim Grant, el administrador del UNICEF, decide que habrá una convención de los derechos de la infancia, de los derechos del niño. Y allí estaba todo el mundo, se reúne todo el mundo en las Naciones Unidas en Manhattan, y allí estaban reyes, emperadores, jefes de Estado, para firmar, porque los niños son los niños. Pues en aquel momento Bush padre dice que no firma. Y lo dice además, cuando ya estaban todos allí. Y entonces lo que se hace es que, como país anfitrión, se decide a última hora que firmen los últimos. Y cuando ellos van a firmar, ya todos empezamos allí a gritar y a decir ¡viva, bravo! Y tal, para que no se viera. ¡Qué vergüenza! El único país del mundo que no firma es el país que en aquel momento estaba regido por los republicanos, el Partido Republicano. Cuidado, porque no se puede, en estos momentos tenemos, por ejemplo, una Corte Penal Internacional, como sabes, que no ha firmado los Estados Unidos. No pueden juzgar a los norteamericanos porque no ha firmado Estados Unidos. No puede ser. Esto es, tú me decías antes, ¿cómo se explica? Se explica así, porque las personas que han tenido, de estas 85 personas que he mencionado antes que tienen los megarricos, los megarricos, la mayoría pertenecen al Partido Republicano de los Estados Unidos. Todo eso lo tenemos que saber para a partir de ahora decir no. Nosotros, el mundo, no va a tolerar ni grupos plutocráticos, no va a tolerar que nos manden 6, 7, 8 al conjunto de la Tierra, no lo vamos a seguir tolerando, ni vamos a seguir tolerando que sea el mercado y no la justicia social la que sea la referencia para nuestras acciones. Claro. La solución es más democracia, mejor democracia. Esto que nadie también se engañe, esto es una cosa que viene desde hace muchos años, que ha habido ya muchos que han llamado la atención diciendo no puede ser que tengamos unos partidos tradicionalmente, unos más a la derecha y otros más a la izquierda, pero que finalmente aceptan un andamiaje democrático enormemente frágil. Hoy en España tenemos un partido que por una mayoría electoral pretérita, legalmente, puede en el Parlamento hacer que se aprueben todas las cosas que ellos les someten. ¿Por qué? Pues porque tienen mayoría absoluta parlamentaria. Y se han cargado, por ejemplo, la justicia universal. Sí, exacto. O han pasado una ley de educación como han pasado. Y todo eso uno se pregunta primero, todas las cuestiones suprapartido político, la justicia, la educación, la sanidad, cultura, la ciencia, todo esto es suprapartido político. Todo eso tendría que tener otros procedimientos. Pero claro, es legal. Pero lo que me pregunto, ¿hasta qué punto esta legalidad es legitimidad? Porque la palabra absoluta es la antítesis de la palabra democracia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezando por los Estados Unidos. Empezando por Estados Unidos porque ahora, como presidente de la Comisión Mundial contra la Pena de Muerte, te digo, claro, ¿cómo voy yo a convencer a los chinos o a los iraníes si resulta que en los Estados Unidos, y eso que últimamente en 2 años 6 estados han pasado a ser abolicionistas, o sea, estamos mejor que estábamos, pero de todas maneras 34 estados sobre los 50, 51 siguen siendo estados retencionistas. Todo esto, como ves, no cuaja, no cuadra. Y es que tenemos que, ahora que ya tenemos nosotros el poder, ahora ya somos, como decía Roosevelt, nosotros los pueblos. Ahora nosotros vamos a decir no. Ahora somos los pueblos los que vamos a llevar las riendas de nuestro destino. Y vamos a hacer una declaración, que ya la tenemos muy perfilada, sobre la democracia universal. Pero una democracia que sea democracia ética, política, social, económica, cultural e internacional, porque tiene que conllevar la refundación
del sistema de las Naciones Unidas, del multilateralismo democrático. El multilateralismo democrático será la solución. Ahora que hablabas de que los pueblos son los que tienen que decidir, me venía a la mente todo el tema del proceso de paz en Euskal Herria, donde se está buscando ahora un proceso de paz y de reconciliación. Tú has participado activamente firmando el manifiesto de los 500 intelectuales y artistas que apoyaban el tema de derechos humanos de los presos y presas vascos, ¿no? Al día siguiente aparecías en todos los titulares de los periódicos de ámbito estatal como que eras una persona que apoyaba a ETA. Es decir, ¿qué sientes cuando en un país como este, por defender los derechos humanos, por defender la reconciliación y la paz, has apoyado el encuentro de víctimas de ETA y del GAL en Madrid, por ejemplo, te tildan poco menos que de apoyar el terrorismo, ¿no? O como han hecho ahora con Pablo Iglesias, al que han criminalizado exactamente por lo mismo, ¿no? ¿Qué sientes cuando ves eso? Pues mira, la verdad es que después de estar 12 años al frente de la UNESCO y haber visto lo que he visto, la verdad es que ya no siento nada. Me tienes sin cuidado. Te lo digo con toda sinceridad. Yo creo que cada uno tiene que comportarse en virtud de su conciencia, que cuando te equivocas tienes que reconocerlo, pero todos estos ataques interesados, todas estas insidias, todas estas calumnias, todo eso ya, después de 12 años estoy absolutamente vacunado frente a esto. Yo he hecho siempre lo que he querido que tenía que hacer y lo seguiré haciendo, porque creo que esto es lo que yo debo. Sobre todo ahora ya mi bisnieta, tengo una bisnieta de 1 año y claro, cuando yo miro a mi bisnieta le digo, no te voy a traicionar, claro. Haré hasta el último momento, voy a luchar por lo que yo considero que es fundamental y es que cada ser humano pueda disfrutar de su existencia. La existencia puede ser un milagro, pero desde luego es un misterio que haya unos seres que son capaces de pensar, de reflexionar, de crear, de amar, de sembrar semillas, de comprensión, de conciliación. Es una maravilla la existencia humana y lo que no podemos hacer es poco a poco ir destruyendo esta inmensa capacidad, este inmenso potencial de felicidad de una especie que tiene recursos para alimentar a los que sean. Todos podríamos, todos los seres humanos iguales en dignidad, podríamos disfrutar de esta situación. Y no puede ser que lo intenten hacer solo unos cuantos basados en el poder. Ahora tenemos una economía de especulación, de deslocalización, de guerra. Tenemos que pasar a una economía basada en el conocimiento, que tenga estas prioridades fundamentales de la alimentación, del agua, el acceso al agua potable, a los servicios sanitarios, el cuidado del medio ambiente. Estas son las prioridades de esta nueva economía que tiene que establecerse en muy breve plazo. Pero por último, quiero decirte que además de esto hay una cuestión de cultura. Hemos estado durante siglos en una cultura de imposición, de violencia, de guerra. La paz ha sido una pausa entre dos conflictos. La excepción. Pues bien, ahora tenemos que pasar a una cultura que sea ya una cultura exactamente opuesta. Antes lo decía, lo primero es el encuentro. Aquellas personas que facilitan los encuentros ya para mí merecen todo el aplauso. El encuentro. Y una vez se encuentras, escuchar al otro. Mi padre me decía, mira, escuchar. Escucha siempre porque primero tiendes puentes, pero después 10 ojos ven más que 2. Te beneficias de esta experiencia que hoy la gente mayor, la longevidad, es otro de las maravillas que estamos viviendo. Bueno, y que además, gente como Gesell o tú mismo, José Luis San Pedro, habéis sido los referentes de movimientos como el 15M. Es decir, ha pasado, pues el referente habéis sido vosotros y han sido los jóvenes como Pablo Iglesias y tal. Nosotros estamos fuera en ese sentido. Los dos que has mencionado han sido dos personajes. Yo recuerdo a Stefan Gesell, cuando tenía ya 90 años, diciendo de memoria, recitando el preámbulo de la Declaración Universal en la que él había participado muy joven, en el Trocadero, en París, porque no sé si sabes que
la Declaración Universal de los Derechos Humanos se aprobó en París, porque no estaba terminado todavía el edificio en Manhattan de las Naciones Unidas, y entonces era itinerante y tal. Y ver a aquel hombre, con el frío que hacía aquel 10 de diciembre de sus 90 años, verlo allí, aquello era formidable, porque además te demuestra que yo le dediqué a mi padre un libro en el que le decía que a mi padre, que me ha demostrado que la edad es un estado de ánimo. Qué maravilla. Pues bien, yo creo que en aquel momento estabas viendo allí a un joven, porque tenía la ilusión y tenía la esperanza y tenía la capacidad de cambiar las cosas. Lo que pasa es que se nos está acabando el tiempo, bueno, de hecho se ha acabado hace rato, y me encanta de verdad acabarlo con esa imagen, de que tenemos la edad de las cosas a las que amamos y de lo que vivimos. Muchísimas de verdad que te agradezco horrores, Federico, todo lo que hemos podido compartir en esta charla. Tonight he cries for everyone.